Ya estamos grabando entonces, jóvenes. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que vendría a ser el desarrollo de nuestra sesión de clase. Oye, jóvenes, a ver, vamos a comenzar entonces, jóvenes, con lo que vendría a ser el desarrollo de nuestra sesión de clase, ¿sí? Como primera sesión de clase, jóvenes, vamos a desarrollar lo que vendría a ser el MRU. Comencemos por este lado. Cuando nos enfocamos en el curso de física, diremos que nuestro objetivo es estudiar para luego comprender los fenómenos relacionados con los fenómenos físicos. Uno de los primeros fenómenos que nos podemos percatar al momento de que, desde que nacemos, vendría a ser el movimiento. Esta parte de la física que se enfoca del estudio del movimiento de los cuerpos, sin tomar en cuenta las causas, ¿no?, que ello lo origina, vendría a ser la cinemática. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos. El movimiento que podría presentar un cuerpo puede tener diversas características, y todas ellas, en lo que se refiere a lo que es la parte matemática, podría ser muy complicado analizarlo. Es por ello, jóvenes, que vamos a empezar a analizar el movimiento de los cuerpos desde un punto de vista geométrico y además de ello que sea el más sencillo de todos. Esta parte vendría a ser el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme. Y es ahí, jóvenes, donde vamos a empezar por hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es un movimiento rectilíneo uniforme? Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, en primer lugar nos referimos a que es aquel fenómeno que corresponde ser un movimiento mecánico y que se realiza a velocidad constante. Esto implica, el decir que el movimiento es a velocidad constante va a implicar lo siguiente. Primero, que la trayectoria descrita por el móvil vendría a ser una línea recta, representada por una línea recta. Por eso le llaman movimiento rectilíneo. Movimiento rectilíneo porque la trayectoria descrita por el móvil vendría a ser una línea recta. Además decimos que es uniforme porque la rapidez del móvil vendría a ser una constante. La rapidez no cambia. Para tener una mejor comprensión a lo que vendría a ser la rapidez constante, vamos a plantear aquí una experiencia, ¿sí? Imaginemos que tuviéramos un ciclista, imaginemos aquí que tuviéramos una ciclista en el cual está moviéndose en todo momento hacia la derecha. Muy bien. Entonces, como en todo momento se mueve hacia la derecha, podemos decir que la trayectoria descrita por la ciclista vendría a ser una línea recta. Ahí está. Vamos a colocar aquí entonces esa trayectoria. Tomamos el timón como referencia y ahí tenemos que estaría desarrollando un movimiento rectilíneo. ¿Por qué decimos que el movimiento es rectilíneo? Porque la trayectoria es representada por una línea recta. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es plantear la siguiente situación. ¿Qué es lo que involucra decir rapidez constante? Al decir que la rapidez es constante debe cumplirse lo siguiente. A ver, veamos aquí. Planteamos un ejemplo. Si ha transcurrido un tiempo, vamos a suponer que el tiempo que ha transcurrido vendría a ser de un segundo. El tiempo que ha transcurrido corresponde a ser de un segundo, entonces encontraremos aquí que la distancia que logra avanzar sería una cantidad. Vamos a suponer que esa cantidad sea de 4 metros, ¿sí? Como ejemplo, vamos a suponer que sea 4 metros. En el caso de que la rapidez sea constante, va a significar también lo siguiente, que si nuevamente transcurre un segundo, entonces nuevamente estaría recorriendo esos 4 metros. Ahí está, esos 4 metros. Entonces esto nos permite llegar a algo interesante. En tiempos iguales estaría recorriendo la misma distancia. Ajá, en tiempos iguales se recorre la misma distancia. Pero aparte de decir que en tiempos iguales se recorre la misma distancia, también vamos a encontrar otra cosa muy interesante también. ¿Cuál es? Lo siguiente. Imaginemos que en vez de transcurrir un segundo, imaginemos que transcurre 2 segundos. Y si transcurre 2 segundos, la pregunta es, ¿cuánto sería la distancia que logra avanzar? A ver, jóvenes, ustedes díganme por el chat, ¿cuánto sería la distancia que logra avanzar? Si en cada segundo está avanzando 4 metros, en 2 segundos, ¿cuánto crees que logrará avanzar? Muy bien, logra avanzar 8 metros, ¿verdad? Logra avanzar 8 metros. Muy excelente, jóvenes. Entonces podemos decir aquí que logra avanzar 8 metros. Y mira lo interesante por este lado, mira lo interesante. Nos está diciendo que cuando nosotros duplicamos el tiempo, encontramos que la distancia también se duplica. Esta regla de formación, en el cual consiste en que si nosotros duplicamos
e inmediatamente la otra cantidad también se duplica, y si hubiese sido el caso de triplicar el tiempo y encontramos que la distancia también se triplica, se dice que la distancia y el tiempo obedecen a una cierta regla de formación. Esa regla de formación la llamamos directamente proporcional. Entonces podemos decir aquí lo siguiente. Podemos decir que la distancia es directamente proporcional al tiempo. La distancia es directamente proporcional. dp significa directamente proporcional al tiempo. ¿Qué significa que la distancia sea directamente proporcional al tiempo? Significa que si nosotros duplicamos, triplicamos, cuadruplicamos el tiempo, e inmediatamente la distancia también queda duplicada, triplicada, cuadruplicada, en ese mismo factor que el tiempo. A eso se refiere entonces con que la distancia es directamente proporcional al tiempo. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer plantearnos aquí es lo siguiente. Vamos a dar un significado físico a la rapidez. El que por cada, el que por cada segundo recorra 4 metros, esto viene de una rapidez a la cual estamos llamando, o vendría a ser una cantidad que es 4 metros por segundo. ¿Qué significa que la rapidez sea 4 metros por segundo? La rapidez constante. La rapidez constante, nuestro ejemplo, 4 metros por segundo significa que recorre 4 metros en cada segundo. Mira, ve, 4 metros, dice 4 metros en cada un segundo. Y eso es lo que está cumpliéndose aquí. En un segundo recorre 4 metros. En el siguiente segundo también recorre 4 metros. Todo esto viene de la interpretación de la rapidez constante 4 metros por segundo. Pero si cada segundo recorre 4 metros, en 2 segundos recorrería 8 metros, que es justamente lo que tenemos aquí. Y si en vez de 2 segundos hubiese sido 3 segundos, entonces la distancia hubiese sido 3 metros. Perdón, 12 metros. Y así sucesivamente. Así que la rapidez, en otras palabras, nos está diciendo cuánto vendría a ser la distancia que se recorre en cada unidad de tiempo. 4 metros por segundo significa que por cada segundo recorre 4 metros. ¿Sí? Muy, esa vendría a ser entonces la interpretación de la, esa sería entonces la interpretación de la rapidez. Cuánto es lo que se recorre en cada unidad de tiempo. Muy bien, continuamos por acá. Muchas veces, jóvenes, se suele hablar de velocidad y rapidez y de manera indiferente. Y es posible, jóvenes, de que en nuestro lenguaje cotidiano sea lo mismo. Pero sucede que en física, rapidez y velocidad son diferentes. ¿Sí? A ver, vamos a plantearnos una experiencia. Observen aquí. Vamos a plantear aquí una experiencia, ¿sí? Digamos aquí. Imaginemos que estuviéramos viendo desde lo alto. Imaginemos que estuviéramos desde un dron. Ahí está, un dron con cámara. Imaginemos que estamos viendo desde lo alto con un dron con cámara, digamos, la huida de un auto. Entonces el auto está con su máxima rapidez. ¿Sí? Ahí está con su máxima rapidez. Hagamos de cuenta que su rapidez máxima corresponde a ser los 50 metros por segundo. Ahí está, 50 metros por segundo, 50 metros por segundo, 50 metros por segundo, siempre tangente a la trayectoria. Ahí está 50 metros por segundo y aquí 50 metros por segundo. Como pueden apreciar aquí, está viajando con una cantidad constante que es 50 metros por segundo. Así que lo que vamos a agregar aquí sería, primero, hablar de la cantidad numérica. Segundo, vamos a tomar en cuenta aquí la unidad. La unidad sería metros por segundo. Y por último sería la dirección. ¿Sí? La dirección. Entonces podemos decir aquí, llamémosla aquí A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Entonces, en los tres casos tendríamos, en A sería 50, 50, 50, 50, 50. En A, B y C la unidad vendría a ser la misma, metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo. La dirección, en A, la dirección tendría aquí. En B, la dirección sería horizontal. En C,
tenemos esta dirección, en D tenemos esta dirección y en E tendríamos esta dirección. Ahora, si con esto, jóvenes, vamos a pasar a indicar qué vendría a ser la rapidez. Cuando hablamos de rapidez, en primer lugar, toma como información solamente la parte numérica junto con la unidad de medida. Ahí está, esto sería la rapidez. Cuando solo se toma en cuenta la cantidad numérica en la unidad de medida, entonces a esto nos referimos cuando hablamos de una cantidad escalar. Una cantidad escalar. Pero si la información quiere verse involucrado también la dirección, entonces si queremos incluir la dirección como parte de la información, entonces en ese caso habría que tomar en cuenta estos tres elementos y en esta circunstancia estaríamos hablando de velocidad. Velocidad. Y cuando se incluye la dirección como parte de la información, en ese caso estaríamos hablando de una cantidad vectorial. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? La rapidez en primer lugar es una cantidad escalar en donde su información solamente toma en cuenta lo que es la parte numérica y la unidad de medida. En cambio, la velocidad es una cantidad vectorial en donde su información corresponde ser la parte numérica, la unidad de medida y con ello la dirección. Aunque hoy en día, aunque hoy en día ya no se suele hablar mucho de cantidad numérica y unidad de medida. Hoy en día, jóvenes, se suele utilizar, en vez de llamar cantidad numérica unidad de medida, se suele llamar esta cantidad módulo o magnitud. Ahí está, magnitud. ¿Sí? Así que podríamos decir entonces lo siguiente, que la rapidez corresponde ser un módulo, o también llamado magnitud, mientras que velocidad hace referencia a un módulo y dirección. Ahora, con respecto a la experiencia que tenemos aquí, con respecto a la experiencia que tenemos aquí, podemos decir que la rapidez es constante, ¿verdad? Porque la parte numérica y la unidad de medida no cambian durante el desarrollo de dicho movimiento. Así que por este lado tenemos un movimiento, es un movimiento A, es un movimiento a rapidez constante. Pero dígame, si bien es cierto, es un movimiento a rapidez constante, ¿podríamos decir que la velocidad es constante? No. No podemos decir que la velocidad es constante, ¿por qué? Porque está cambiando en al menos un elemento. ¿Cuál es? La dirección. Entonces podemos decir que es un movimiento con velocidad variable. Ahí está, es un movimiento con velocidad variable. Muy bien. En algunas circunstancias, en algunos momentos suele decirse, ¿no? De esta manera, que la rapidez solamente es el módulo o la parte del módulo de la velocidad. Así también se suele comentar. Como una pequeña nota lo vamos a agregar aquí, ¿sí? Se dice que la rapidez es el módulo de la velocidad. Muy bien. Entonces, de esta manera entonces estaríamos entendiendo cuando se hace referencia a rapidez y velocidad. Muy bien. A ver, esto lo voy a compartir, jóvenes. Muy bien. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Entonces, de esta manera entendemos lo que vendría a ser la velocidad y rapidez. Por ejemplo, te dice aquí que la velocidad, en primer lugar, vendría a ser una cantidad física vectorial, es decir, se representa por un módulo y una dirección. En cambio, en la rapidez solamente es una cantidad física escalar. ¿Sí? A ver, entonces, por ejemplo, aquí para la experiencia tendríamos, a ver, para estos jóvenes vamos a decir lo siguiente. La velocidad vendría a ser el módulo, el módulo vendría a ser, el módulo vendría a ser 4 metros por segundo y la dirección sería hacia la derecha. Hacia la derecha podemos escribirlo
con el vector unitario y, o simplemente indicarlo con más 4 metros por segundo o 4i metros por segundo. El vector unitario y, que ustedes ven aquí, sirve para indicar el eje X positivo. ¿Sí? A ver, aquí lo voy a anotar mejor para que lo tengan presente, ¿sí? Vamos a decir aquí, vectores unitarios en el eje XY. Cuando nosotros tenemos un sistema de coordenadas XY bidimensional, muchas veces queremos representar direcciones a lo largo de este eje y utilizamos lo que llamaríamos los vectores unitarios. Cuando se quiere dirigir hacia el eje X positivo, indicamos aquí vector unitario Y. Es una convención, ya está establecido de esa manera. Vector unitario Y. Hacia el eje Y sería vector unitario J. Bueno, si fuera hacia el eje X negativo sería vector unitario menos Y. Y hacia el Y negativo sería menos J. Ahí está. Eso ya es una convención, ya está establecido esas cantidades. Ahora, ¿qué pasaría si fuera un sistema tridimensional? En ese caso tendríamos aquí tendríamos X, aquí tendríamos Y, y por este lado tendríamos el Z. Bien, en este caso, jóvenes, diríamos, para poder representar direcciones hacia el eje X positivo sería vector unitario Y, hacia el Y positivo sería vector unitario J, y hacia el Z positivo sería vector unitario K. De esta manera entonces se asignan estos vectores unitarios para indicar direcciones, ¿sí? Para indicar direcciones. Tomen en cuenta de que esta es una convención, eso significa que todos debemos de entenderlo de esta forma. Muy bien, entonces, a ver, les voy a compartir. Muy bien. Entonces, jóvenes, de esta manera entonces estaría dando lo que vendría a ser la velocidad, ¿sí? La velocidad no solamente se debe indicar por parte del módulo, 4 metros por segundo, sino también la dirección. Vector unitario y o simplemente colocando el signo más, indicando que es la dirección positiva. Ahora, si hablamos de rapidez, entonces la rapidez solo tiene que estar indicado por su módulo. Y ahí lo tendríamos, 4 metros por segundo. Mira la diferencia en la notación de la velocidad y la rapidez. Mira la notación de la velocidad con una flecha hacia arriba. Mira la notación de la rapidez, solamente v. Esta es la notación de una cantidad vectorial y lo de abajo sería la notación de una cantidad escalar. Ujú. Ya, a ver, vamos a ver ello, ¿sí? En breve, vamos a ver en breve, ¿sí, Lenny? Muy bien, entonces por aquí tendríamos entonces lo que sería la velocidad y por este lado tendríamos lo que es la rapidez. Ahora, lo que vamos a indicar entonces es lo siguiente. La rapidez, como les había indicado, es el módulo de la velocidad. Muy bien, esto sería entonces lo que deberíamos de entender por el momento lo que es el MRU. ¿Sí? Ahora, vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que vendría a ser esta parte, la ecuación del MRU. La ecuación del MRU en el cual va a involucrar los siguientes parámetros. Imaginemos aquí que tuviéramos un ciclista, ahí está, se está moviendo hacia la derecha. Por este lado tendríamos una determinada velocidad. Ahí está, voy a graficar aquí la velocidad. Y hagamos de cuenta de que en un determinado tiempo se tenga una cierta distancia, haya recorrido una cierta distancia. Muy bien, ahí lo tendríamos, haya recorrido una cierta distancia. Entonces vamos a indicar por aquí, tenemos la distancia que puede estar dado en metros, en kilómetros, el tiempo puede estar dado en segundos, puede estar dado en horas, y la rapidez en metros por segundo, kilómetros por hora. Entonces formulamos lo que sería la ecuación. A ver.
¿Logra ver la presentación, jóvenes? ¿Se logra ver la presentación? ¿Sí? Sí se logra ver. Ok. Muy bien. Entonces, como estaba indicando, disculpe, se confundí el botón, pero bueno, ya. Como le estaba indicando, jóvenes, los parámetros que van a estar involucrados en la ecuación del MRU sería la distancia, la rapidez y el tiempo. Cada uno con sus propias unidades. La distancia expresado en metros o kilómetros, el tiempo expresado en segundos u horas, la rapidez en metros por segundo o kilómetros por hora, verificándose la siguiente relación. La rapidez vendría a ser distancia entre tiempo. Pero sucede que muchas veces la distancia puede estar expresada en kilómetros, el tiempo expresado en horas, o la rapidez en kilómetros por hora, y son unidades que tal vez muchas veces no estamos muy familiarizados. Así que tendríamos que al menos tener un conocimiento de ciertas equivalencias. Así que para estos jóvenes planteemos aquí. La equivalencia sería tomar en cuenta que un kilómetro equivale a 1000 metros. Una hora equivale a 60 minutos, 3600 segundos. Esta cantidad es sumamente importante. Esta cantidad es sumamente importante ya que nos va a permitir llevar la rapidez de una unidad a otra, metro por segundo y kilómetro por hora. Entonces, para esto tendríamos el siguiente factor de conversión. Un kilómetro por hora, recordar que equivale a 5 sobre 18 metros por segundo. ¿Cómo es esto, profe? ¿De dónde sale esta cantidad? Te preguntarás. Bueno, para que tengas un mayor acercamiento a esto, vamos a plantear lo siguiente, ¿sí? Vamos un momento a la parte matemática. Decimos por acá. Entonces, como te estaba comentando por aquí, algunas equivalencias. ¿Sí? Vamos a ver aquí algunas equivalencias. Dice por este lado. Hemos dicho que un kilómetro equivale a 1000 metros. Una hora equivale a 3600 segundos. ¿Te parece si esto lo dividimos miembro a miembro? Vamos a dividirlo. 1 entre 1 vendría a ser 1 kilómetro por hora. 1000 entre 1000 metros entre 3600 segundos. Podemos sacar 100 mitad 5, mitad 18. Así que podemos decir que 1 kilómetro por hora equivale a 5 sobre 18 metros por segundo. O de manera equivalente, el 18 se puede mandar a multiplicar, el 5 lo mandamos a dividir y tendríamos 18 sobre 5 kilómetros por hora equivale a decir 1 metro por segundo. ¿Sí? Y esta cantidad va a ser fundamental para poder hacer la conversión de kilómetro por hora a metro por segundo y de metro por segundo a kilómetro por hora. A ver, por ejemplo, digamos que quisiéramos convertir kilómetro por hora a metro por segundo. ¿Cómo es esto? A ver, hagamos la prueba con algunos ejemplitos. 36 kilómetros por hora. ¿Sí? Digamos que quisiéramos convertir 36 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, decimos aquí, es de 36 y tomo el kilómetro por hora. No ha cambiado en nada, ¿verdad? 36 por 1 sigue siendo 36 y kilómetro por hora. Ahora te preguntarás, profe, ¿por qué hizo eso? Bueno, ocurre lo siguiente. Ocurre que ese 1 kilómetro por hora, aquí lo tenemos, equivale a 5 sobre 18 metros por segundo. Entonces decimos aquí 5 sobre 18 metros por segundo. 18 va y quedaría 2. 2 por 5 sería 10 metros por segundo. Entonces decimos que 36 kilómetros por hora equivale a 10 metros por segundo. A ver, uno más, profe. Ya, uno más, ¿sí? Ya, 72 kilómetros por hora, ¿verdad? Ya. A ver, directo, ¿sí? Tomamos el kilómetro por hora y el kilómetro por hora equivale a ¿cuánto? A 5 sobre 18 metros por segundo.
Por lo tanto, 18ava, 18ava, 4, así que 4 por 5 sería 20. 20 metros por segundo. Entonces, 72 kilómetros por hora equivale a 20 metros por segundo. Pero tal vez quisieras hacer la conversión al revés, metro por segundo a kilómetro por hora. El procedimiento sería el mismo. A ver, vamos a probar con algunos ejemplitos. Por ejemplo aquí, digamos, se me ocurre 15 metros por segundo, quiero pasarlo a kilómetro por hora. Este 15 lo voy a colocar como 15 por 1 metro por segundo. Y ese 1 metro por segundo aquí lo tenemos. 1 metro por segundo equivale a 18 sobre 5 kilómetros por hora. Quinta, quinta, vendría a ser 3. 3 por 18 sería 54. 54 kilómetros por hora. Entonces podemos decir que 15 metros por segundo equivale a 54 kilómetros por hora. De esta manera entonces, de esta forma entonces se da lo que vendría a ser los diferentes factores de conversión, de cómo llevar kilómetro por hora, metro por segundo, y cómo llevar metro por segundo a kilómetro por hora. Ahí está. Bien, esto lo voy a compartir con ustedes, jóvenes. Díganme, ¿cómo van hasta ahí? Coméntame cómo van hasta ahí. ¿Se logra entender ello? Muy bien, me dice que sí se logra entender, ¿verdad? Ok, continuamos entonces, jóvenes, y vamos a ver entonces lo que vendría a ser la siguiente parte. Vamos a ver algunas propiedades que va a ser de mucha utilidad para poder resolver problemas que involucre el MRU. La primera propiedad que vamos a conocer vendría a ser el tiempo de encuentro. Imaginemos dos móviles en el cual están viajando sobre una misma línea recta, ahí está, en donde encontramos aquí que estos dos móviles en algún momento van a tener que encontrarse. Imaginemos que él está viajando con una rapidez v sub 1, él está viajando una rapidez v sub 2, y como se mueven de manera simultánea, ojo, se están moviendo de manera simultánea, ambos van a emplear el mismo intervalo de tiempo en moverse. Ese tiempo que debe transcurrir para que puedan encontrarse es lo que llamaríamos el tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro. ¿Y cómo se calcula ese tiempo de encuentro? Ese tiempo de encuentro se puede calcular de la siguiente forma. Diremos aquí. El tiempo de encuentro lo podemos calcular de la siguiente manera. La distancia que inicialmente los separa entre la suma de rapideces. De esta manera estaríamos calculando el tiempo de encuentro. No es nada complicado, ¿verdad? Calcular lo que sería el tiempo de encuentro. Ahora, vamos a ver esta otra situación. Y sería el tiempo de alcance. Cuando hablamos de alcance, en primer lugar tenemos que hablar de una persecución. Ahí, por ejemplo, tenemos el ciclista que va en dirección hacia el atleta. Ambos están viajando en una misma dirección, pero con la intención de que el ciclista alcance al atleta. Tenemos un móvil que trata de acercarse al otro móvil y el otro móvil trata de alejarse del primero. Esta situación es lo que le llamaríamos una persecución. Para que pueda darse el alcance, lo primero que tenemos que asegurar es que la rapidez del ciclista sea mayor que la rapidez del atleta. Si no, nunca se daría el alcance. Ahora, vamos a determinar aquí que como ambos se mueven de manera simultánea, los tiempos transcurridos para ambos vendrían a ser iguales, y ese tiempo que debe transcurrir es lo que llamaríamos el tiempo de alcance. Ese tiempo de alcance se determina de la siguiente manera. Como la distancia que inicialmente los separa, entre la diferencia de rapideces. Pero es importante tomar en cuenta que es la rapidez del
móvil que está persiguiendo, que va en persecución, menos la rapidez del móvil que es perseguido. ¿Sí? Siempre en ese orden. Y para que este fenómeno este fenómeno de alcance se dé, es necesario que la rapidez del móvil 1 sea mayor que la rapidez del móvil 2, es decir, la rapidez del ciclista sea mayor que la rapidez del atleta. Y esto no se cumple, entonces no podríamos hablar de un alcance. Y de esta forma, entonces estaría dándose lo que vendría a ser el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. Oye, jóvenes, entonces con ello vamos a pasar a resolver algunos problemas, ¿sí? Vamos a pasar entonces a resolver los problemas. Número, momento de practicar. Pasamos entonces al problema número 1. El problema número 1 nos dice lo siguiente. A ver, el auto mostrado experimenta MRU. Si emplea 20 segundos desde A hasta B, determine la distancia entre dichos puntos. Muy bien, jóvenes, entonces nos pide que determinemos cuánto sería la separación entre los puntos A y B. Dice que por aquí tendríamos 72 km por hora. Muy bien, esos 72 km por hora correspondería a ser la rapidez. El problema nos dice que para ir desde A hasta B se emplea un tiempo de ¿cuánto? De 20 segundos. Ok, entonces tendríamos aquí que el tiempo 20 segundos. A ver, por aquí tendríamos la distancia y esa distancia es lo que nos está pidiendo el problema. Ok, la distancia sería D. Para calcular esa distancia, que tiene que estar dado en metro, y teniendo aquí el tiempo en segundo, necesito pasar la rapidez de kilómetro por hora a metro por segundo. Entonces decimos aquí, de kilómetro por hora, vamos a pasarlo a metro por segundo. Muy bien, entonces decimos aquí, la rapidez vendría a ser 72 kilómetros por hora. Ahora, ¿se acuerdan cómo pasábamos de kilómetro por hora a metro por segundo? Hay un factor de conversión, ¿verdad? Un kilómetro por hora equivale a 5 sobre 18 metro por segundo. Ahí está. Entonces, de aquí reducimos 18 ava quedaría 4 y 4 por 5 sería 20. 20 metros por segundo. Muy bien, ya tenemos entonces lo que sería la rapidez. Ahora sí podemos calcular la distancia. Entonces decimos aquí, luego, la ecuación la ecuación del MRU. Muy bien, vamos a utilizar entonces la ecuación del MRU en el cual nos dice lo siguiente, que la rapidez vendría a ser la distancia entre tiempo. Muy bien. Entonces decimos aquí, como queremos la distancia, despejamos la distancia y esto nos quedaría como la rapidez multiplicado por el tiempo. La rapidez vale 20 metros por segundo, vamos a colocarle con todo y unidad. El tiempo vendría a ser de 20 segundos. Jóvenes, segundo arriba con segundo abajo termina por cancelarse y nos quedaría 20 por 20. ¿Cuánto vendría a ser la distancia? La distancia entonces nos estaría saliendo 400 metros. Muy bien, entonces ahí tendríamos entonces lo que sería la solución al problema número 1. La clave sería la B. Muy bien, jóvenes, muy bien, excelente, excelente trabajo. Ese sería entonces la distancia que logra avanzar el móvil o la separación entre los puntos A y B. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema, problema número 2. Problema número 2. El problema 2 dice lo siguiente. A ver, en el gráfico mostrado, la esfera realiza un MRU. Determine la rapidez de la esfera. D se expresa en metro. Muy bien. Entonces, jóvenes, ahí tendríamos entonces lo que sería el enunciado al problema número 2. Lo primero que tenemos que recordar, jóvenes, es que en el MRU se cumple que la velocidad es una constante. Por ejemplo, aquí, si aquí la velocidad le llamamos v,
hacia la derecha, aquí también sería v hacia la derecha, y aquí también sería v hacia la derecha. Y bueno, vamos a trabajar con respecto a ello. Tenemos que determinar cuánto sería la rapidez. Así que para esto vamos a tomar los diferentes tramos. Por ejemplo, podemos tomar el tramo de D hacia B y luego podríamos analizar el tramo BC. Decimos aquí, entonces, el tramo AB. En el tramo AB podemos decir lo siguiente, que la rapidez vendría a ser la distancia entre tiempo. ¿Sí? Vamos a aplicar entonces esta ecuación. Así que tendríamos aquí la rapidez. La rapidez vendría a ser la distancia de D hasta B, le estamos llamando D más 5. Ahí está, D más 5 entre el tiempo. ¿Cuánto sería el tiempo? 3 segundos. Lo mismo podríamos hacer para el otro tramo, el tramo BC. Entonces decimos aquí, en el tramo BC ocurre lo mismo, ¿no? A ver, vamos a colocar esto aquí, para que me alcance el espacio. Muy bien, entonces sería D más 5 entre 3. Muy bien, lo mismo podríamos hacer para el tramo BC, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para el tramo BC. Para el tramo BC, como sigue siendo un MRU, entonces podemos seguir utilizando la misma ecuación. La rapidez es distancia entre tiempo. Entonces decimos aquí, la rapidez vendría a ser la distancia que vendría a ser D entre el tiempo que vendría a ser 2. Muy bien, entonces con ello vamos a despejar aquí lo que sería la rapidez, perdón, vamos a despejar la distancia para poder hallar la rapidez. Así que en la primera ecuación tendríamos 3v es igual a d más 5. Entonces decimos aquí 3v vendría a ser igual a d más 5. Y en la otra ecuación tendríamos 2v es igual a d. 2v es igual a d. Bueno, jóvenes, como pueden apreciar aquí, tenemos el factor común que vendría a ser d. Así que como el factor común es d, entonces podríamos igualar o reemplazar uno del otro. Entonces podríamos decir lo siguiente. Entonces podríamos decir 3v va a ser igual a d, pero ese d que tenemos aquí, lo tenemos acá, y eso vendría a ser 2v. Y esto vendría a ser más 5, mandamos a restar, y nos quedaría v es igual a ¿cuánto? 5 metros por segundo. Ahí está. Esa sería entonces la rapidez del móvil. La clave vendría a ser la C. ¿Ok? Muy bien. Esa sería entonces la solución al problema. Muy bien. Seguimos avanzando jóvenes, y ahora pasaríamos a ver el problema número 3. A ver, el problema 3 es un problema similar al problema 2. A ver, vamos a resolverlo, ¿sí? Dice por aquí. A ver, ¿qué es lo que nos dice el problema 3? Dice, el vehículo mostrado emplea 6 segundos más en recorrer el tramo BC que el tramo AB. Si realiza un MRU, determina la rapidez del vehículo. Muy bien, jóvenes, entonces ahí tenemos entonces lo que sería, el enunciado. Vamos a pasar a resolverlo. Muy bien, entonces decimos por aquí. Muy bien, vamos a resolverlo entonces, ¿sí? El problema nos está diciendo de que en BC se emplea 6 segundos más en comparación con AB. ¿Ok? Muy bien. Vamos a entonces anotar eso, ¿sí? Si en el tramo AB consideramos que el tiempo es T, entonces podemos decir que en BC vendría a ser igual a T más 6, porque te dice 6 segundos más. Ya, ahora, ¿sabes lo que vamos a hacer aquí para resolver este problema de una manera muy ingeniosa? Podríamos seguir un procedimiento similar al anterior, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la teoría. Vamos a aplicar una estrategia
mucho más elegante, uno, digamos, un poquito más ingenioso, y diremos lo siguiente. A ver, entonces tenemos aquí entonces los puntos A y B, ¿verdad? Ok, entonces voy a anotarlo por aquí. Tenemos el punto A, tenemos el punto B, en el cual nos dice que acá habría 12 metros. Y para esto se tiene un tiempo de T segundos. Muy bien, pero ¿te parece si tomamos los T segundos que dice aquí? Vamos a tomar los T segundos de acá. Lo voy a colocar para acá. Pero tal vez dirás, ¿no, profe? Pero no es T segundos, es T más 6. Ya bueno, ya tomaste T, entonces ahora toma los 6 segundos. ¿Qué falta? Y ahí tendríamos los T más 6. ¿Sí? Hemos desdoblado ese T más 6 en T y en 6 segundos. Ahora, tal vez te preguntarás, profe, ¿pero por qué hizo eso? Ah, para eso necesito que recuerdes lo que habíamos indicado como una propiedad del MRU. Hemos dicho, jóvenes, hemos dicho de que en tiempos iguales, la distancia, ¿cómo tendría que ser? La distancia, ¿cómo tendría que ser? Iguales. Entonces, si acá tenemos en t segundos 12 metros, en los siguientes t segundos también tendría que ser 12 metros. También tendría que ser 12 metros. Entonces aquí también sería 12 metros. Pero te preguntarás, profe, pero todo era 30. Ah, todo era 30, ¿verdad, no? Ya, muy bien. Todo era 30. Ya. Hasta aquí ya tenemos 12. Entonces lo restante sería lo que falta para llegar a 30. Y sería 18 metros. Ya. Y bueno, solamente habría que trabajar en este tramo donde conoces la distancia y donde conoces el tiempo. Así que por aquí es donde vamos a empezar a analizar. La rapidez vendría a ser la distancia entre tiempo. Ahí está la distancia entre tiempo. La distancia vendría a ser 18 metros y el tiempo sería 6 segundos en este último tramo. Por lo tanto, la rapidez, ¿cuánto vendría a ser? 18 entre 6 sería 3 metros por segundo. Ahí está, la clave vendría a ser la B. Ahí tendríamos... Ujú. Ahí tendríamos entonces, lo que sería la solución al problema. Sería entonces 3 metros por segundo. A ver, jóvenes, coménteme. ¿Se logró entender ello? ¿Se han dado cuenta de la estrategia que hemos seguido? Hemos utilizado lo que serían las propiedades del MRU. En tiempos iguales se recorre la misma distancia. ¿Sí? En tiempos iguales se recorre la misma distancia. Muy bien. Pero recuerden, este procedimiento también lo pudiste haber resuelto, utilizado, perdón. Este mismo procedimiento también lo pudiste haber utilizado para el problema anterior. Y vas a encontrar ese mismo resultado. Ah, ¿por qué completé con 18 metros? Porque todo era 30. Todo era 30 y solamente tomé 12. Solamente tomé 12. Entonces, para completar los 30 me faltaría 18. Por eso fue, Joseph. 12 con 18 haría los 30 metros. ¿Mm? ¿Está bien? Muy bien, dice todo claro. Ok. Muy bien, seguimos avanzando, jóvenes. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema, ¿sí? Siguiente problema. Problema número 4. Muy bien, problema número 4. ¿Qué es lo que dice el problema número 4? Dice, determine la separación de los móviles luego de 6 segundos desde el instante mostrado. Muy bien. Considere que los móviles experimentan MRU. Muy bien. Entonces, vamos a darle nombre a cada uno de los móviles. Vamos a darle nombre. A ver, por ejemplo, a este móvil le voy a llamar el móvil A y a este le voy a llamar el móvil B. Entonces decimos aquí, con respecto al móvil A, vamos a calcular cuánto sería la distancia que logra avanzar. La ecuación de la distancia, la ecuación del MRU sería distancia es igual a rapidez por tiempo.
Vamos a utilizar entonces esta ecuación, ¿sí? A ver, vamos a emplearlo, entonces decimos la distancia del móvil A sería la rapidez del móvil A. ¿Cuánto vendría a ser la rapidez del móvil A? La rapidez del móvil A sería 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Y el tiempo, estamos hablando de 6 segundos. Entonces sería por 6. 2 por 6 sería 12 metros. Muy bien, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el móvil B. ¿Sí? El móvil B. La distancia va a ser igual a rapidez por tiempo. Ahí está. Rapidez por tiempo. Diremos aquí. La distancia del móvil B es igual a la rapidez del móvil B. Sería 3 metros por segundo. Por el tiempo que sería 6. 3 por 6 sería 18 metros. Muy bien. Entonces tendríamos a ver las siguientes ubicaciones. Para el móvil A, entonces lo tendríamos por acá. Y el móvil B lo tendríamos por aquí. Esto sería luego de los 6 segundos. Aquí tenemos el móvil A, aquí tenemos el móvil B, y nos dice el problema, ¿no? De lo que hemos obtenido como resultado, decimos por acá, el móvil A (12 metros), el móvil B 18 metros, así que el problema nos pide cuánto sería la separación entre los móviles. La separación entonces estaría dado por esta longitud. Esta sería entonces la separación que nos pide el problema. Ahí está. Recuerda que todo esto está ocurriendo luego de los 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. Bueno, entonces, pero todo recuerda que tiene que sumar ¿cuánto? Todo tiene que sumar 180. Así que planteamos aquí. Luego, en el gráfico, decimos que 80 vendría a ser igual a 12 más x más 18. Y aquí determinamos el valor de x. Acá sería 30, 80 menos 30 sería igual a 50 metros. Esa sería entonces la separación de los móviles luego de 6 segundos. Bien, esa sería entonces la solución al problema. La clave vendría a ser la A. Excelente, jóvenes, muy bien. Esa sería entonces la solución al problema. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema, problema número 5. Problema número 5 dice por aquí. A ver, ¿qué es lo que nos dice el problema 5? Dice, el gráfico muestra dos atletas que realizan MRU. Si el atleta A recorre 24 metros por cada 4 segundos, determine la rapidez del atleta B si tardan 15 segundos en encontrarse a partir del instante mostrado. Dice que tardan 15 segundos en encontrarse. Ah, mira, a ver. Vamos a ver entonces ellos, ¿sí? Vamos a ver entonces ellos. A ver, el problema nos dice que tenemos un tiempo de encuentro. Estamos hablando de un tiempo de encuentro de 15 segundos, ¿ok? Vamos a colocar entonces el tiempo de encuentro. Muy bien, el problema nos dice que el tiempo de encuentro vendría a ser de 15 segundos. Recuerda que el tiempo de encuentro es para ambos. Cada atleta tiene su propia rapidez. Aquí voy a anotar la rapidez del atleta A. Y esta sería la rapidez del atleta B. Aún no sabemos cuánto vendría a ser la rapidez de cada uno. Ahí está la rapidez de A y la rapidez de B. Bueno, sabemos que el tiempo de encuentro, ¿cómo se calcula, jóvenes?
Sabemos que el tiempo de encuentro se calcula de la siguiente manera, como la distancia que inicialmente los separa entre la suma de rapideces. En este caso estaríamos hablando de la rapidez del móvil A más la rapidez del móvil B. Esta sería la expresión que nos permite determinar el tiempo de encuentro. Bien, entonces tendríamos aquí. El tiempo de encuentro según dato del problema sería 15. La distancia que inicialmente los separa sería 150 metros entre la rapidez del atleta A más la rapidez del atleta B. La rapidez es la suma de rapidez sube, el 15 lo mandamos a dividir y tendríamos aquí que la suma de rapideces de los atletas vendría a ser 10 y esto le voy a llamar la ecuación número 1. Necesito conocer la rapidez del atleta A para hallar la rapidez del atleta B. Pero con respecto al atleta A, el atleta A tenemos un dato. Dice que el atleta A recorre 24 metros por cada 4 segundos. Ah, entonces significa que puedo calcular su rapidez. La rapidez del atleta A se puede calcular como distancia entre tiempo. Ahí está. Vamos a utilizar entonces la ecuación del MRU y tendríamos aquí. La rapidez del atleta A sería la distancia que es 24 y el tiempo que es 4 segundos. 24 entre 4 sería 6 metros por segundo. Ya conocemos entonces lo que sería la rapidez del atleta A. Ahora sí podríamos reemplazarlo en 1. Entonces decimos aquí en 1. Entonces decimos la rapidez del atleta A que vale 6 sumado con la rapidez del atleta B y esto vendría a ser los 10. Así que ¿cuánto vendría a ser la rapidez del atleta B? Vendría a ser entonces 4 metros por segundo. Ahí está. 4 metros por segundo. Esa sería la rapidez del atleta B. La clave vendría a ser la D. Ese sería entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahí tendríamos entonces lo que sería la solución a este problema. ¿Mm? ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Cómo vamos? Coménteme, coménteme, coménteme. ¿Están bien? Ujú. Muy bien. Dice que sí, sí se logra entender. Perfecto, muy bien. Muy bien. Seguimos avanzando. Entonces pasamos ahora a lo que vendría a ser el siguiente problema, ¿sí? Problema número 6. Muy bien, pasamos entonces al problema número 6. Dice por aquí. El problema 6 dice lo siguiente. ¿Cuántos metros recorre el móvil A hasta dar alcance al móvil B? Ambos experimentan MRU y viajan en vías paralelas. Ok, muy bien, jóvenes. Entonces, como pueden apreciar aquí, el móvil A va en persecución al móvil B y como el móvil A es más rápido que el móvil B, entonces esperamos que sí ocurra un alcance, ¿verdad? A ver, vamos a representarlo de esta manera cada uno de estos móviles. Este es el móvil A y este va a ser el móvil B. Como el móvil A es más rápido comparado con el móvil B, entonces diremos de que en algún momento el móvil A va a alcanzar el móvil B. Muy bien, entonces ahí tendríamos el momento donde se dio el alcance. Pero como se mueven de manera simultánea, recuerda que los tiempos transcurridos para ambos van a ser iguales. Entonces tendríamos aquí el tiempo de alcance y como se mueven de manera simultánea, para el otro móvil también sería tiempo de alcance. ¿Sí? Y ese tiempo de alcance se puede calcular. A ver, el tiempo de alcance es
Muy bien, el tiempo de alcance es, el tiempo de alcance vendría a ser la distancia que inicialmente los separa entre la diferencia de rapideces. Sería la rapidez del móvil A menos la rapidez del móvil B. Esto es lo que vamos a utilizar entonces para poder determinar cuánto vendría a ser el tiempo de alcance. Muy bien, entonces tendríamos aquí el tiempo de alcance. A ver, el tiempo de alcance vendría a ser igual a ¿cuánto es la distancia que inicialmente los separa? 60 metros. Ahí está. La diferencia de rapideces sería la rapidez del móvil A menos la rapidez del móvil B. Sería entonces 8 menos 2. ¿Cuánto vendría a ser esto? 60 entre 6 vendría a ser 10 segundos. Entonces, esto significa que luego de 10 segundos el móvil A logró alcanzar al móvil B. Pero recuerden que los 10 segundos es para ambos. Para ambos son los 10 segundos. ¿Por qué para ambos? Porque los dos móviles se mueven de manera simultánea. ¿Sí? Los dos móviles se mueven de manera simultánea. Ahora, el problema no te pide el tiempo de alcance. El problema te pide que determines cuánto es la distancia que logra recorrer el móvil A al momento que alcanza al móvil B. El móvil A inicialmente se encuentra por aquí. Hasta que dio alcance al móvil B, vemos que todo esto está ocurriendo por acá. Entonces todo esto tendría que ser lo que tendría que recorrer el móvil A hasta el momento que da alcance al móvil B. Esta es lo que llamaríamos la distancia del móvil A y tiene que ser en un tiempo de ¿cuánto? De 10 segundos. Entonces decimos aquí, luego el móvil A, decimos aquí, luego el móvil A, decimos distancia vendría a ser igual a rapidez por tiempo. Vamos a utilizar entonces esta ecuación para poder determinar cuánto es lo que recorre el móvil A. Así que para esto tendríamos la distancia del móvil A vendría a ser, la rapidez del móvil A sería 8 metros por segundo por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que logra transcurrir hasta que el móvil A alcanza al móvil B? Son los 10 segundos. Ahí está el tiempo de alcance. 8 por 10 sería 80 metros. Así que ahí tendríamos entonces lo que sería la solución al problema. La distancia sería entonces 80 metros. Oye, jóvenes, entonces eso sería la solución al problema. Muy bien. Seguimos avanzando y vamos a pasar ahora al siguiente problema, ¿sí? Siguiente problema sería problema número 6. Perdón, 7, ¿no? Problema 7. Muy bien, pasemos entonces al problema 7. Dice por aquí. A ver, problema 7. Dice, si las partículas 1 y 2 realizan un MRU, determine la separación entre ambas luego de 5 segundos. Luego de 5 segundos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver entonces la solución a este problema, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces la solución a este problema. Entonces, queremos saber cuánto es la separación entre los móviles luego de 5 segundos. Ok, vamos a analizar entonces cada móvil. Empecemos con el móvil 1. Entonces decimos, con el móvil 1 vamos a determinar la distancia que logra avanzar. Así que para esto decimos, como queremos determinar cuánto es la distancia que logra avanzar, vamos a utilizar entonces la siguiente ecuación. La distancia va a ser igual a la rapidez multiplicado por el tiempo. Ahí está, distancia es igual a la rapidez multiplicado por el tiempo. Distancia del móvil 1. La rapidez del móvil 1, ahí está la rapidez del móvil 1, vendría a ser igual a 5 metros por segundo, multiplicado por el tiempo. Dice que todo lo queremos evaluar para 5 segundos, así que tiempo 5. 5 por 5, 25 metros. A ver, hablar de 25 metros implicaría que el móvil tendría que, a ver,
recorrer 25 metros. Hey, profe, pero un momento, hasta aquí nomás tenemos 21. Sí, pero tiene que recorrer 25, ¿verdad? Tiene que recorrer 25. Pero si ya tengo 21, entonces me faltan 4 metros más. Entonces vamos a suponer que el móvil se encontraría por aquí. Y aquí tendríamos los 4 metros. Ahí está, 21 más 4 haría el total de 25 metros que tiene que recorrer el móvil 1. Muy bien. Entonces ahí tendríamos entonces al móvil 1 luego de los 5 segundos. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con respecto al móvil 2. Así que vamos a hacer lo mismo para el móvil 2. Vamos a hacer lo mismo para el móvil 2 y vamos a aplicar la misma ecuación. Decimos distancia va a ser igual a la rapidez multiplicado por el tiempo. Sería la distancia, le estamos llamando la distancia de sub 2, va a ser igual a rapidez del móvil 2, que sería 4 metros por segundo. Y recuerda que todo esto se está haciendo para un tiempo de 5 segundos. 4 por 5, 20 metros. Entonces tendríamos aquí. Acá tenemos 17. Profe, pero son 20. Ah, entonces me faltaría 3 metros más. Entonces vamos a suponer que el móvil llegaría hasta aquí. Pero como tiene que ser 20 metros y ya tenemos 17, entonces nos faltaría 3 metros hasta aquí. Así que aquí tendríamos al móvil luego de los 5 segundos. Así que tendríamos al móvil en estos lugares, luego de los 5 segundos. Aquí tendríamos entonces al móvil 1 y aquí tendríamos al móvil 2. Pero el problema nos pide la separación entre ellos. Ah, la separación. Entonces vamos a trazar un segmento que indique la separación. Ahí está. Entonces, esta longitud es lo que nos pide. ¿Cuánto vale esa longitud? Me parece que podríamos hacer algo frente a este triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿No? Ahí está. Frente a este triángulo rectángulo podemos hacer algo. Aquí tenemos los 90 grados. ¿Mm? Podríamos hacer ahí. Aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces aquí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Decimos aquí, x vendría a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Muy bien, entonces decimos aquí, por lo tanto, x ¿cuánto vendría a ser? 5 metros. La clave vendría a ser la C. Esa sería entonces la separación entre los móviles. Esa sería la separación entre los móviles luego de los 5 segundos. Ahí está. Esa sería entonces la solución al problema. Muy jóvenes, entonces ahí tenemos la solución al problema número 7. Ahora pasamos al siguiente problema, problema número 8. Muy bien. Muy bien, vamos al problema número 8. El problema 8 dice lo siguiente, ¿sí? A ver, el problema 8 dice lo siguiente, a ver. Ya, muy bien. A ver, el problema número 8 dice lo siguiente. A ver, un automovilista debe hacer un recorrido de 200 kilómetros siguiendo una trayectoria rectilínea con rapidez constante de 20 kilómetros por hora.
Luego de haber recorrido 80 kilómetros, sufre una avería y demora una hora en repararla. ¿Con qué rapidez debe reanudar el viaje para que llegue a tiempo? Interesante problema. A ver, vamos a plantear lo siguiente, ¿sí? Acá hay dos situaciones a comparar. Uno es si el auto no sufre la avería, entonces llegaría manteniendo la rapidez constante en un determinado tiempo. El segundo caso es cuando ya ocurre la avería y hay que cambiar la rapidez para que llegue en el mismo intervalo de tiempo comparado con que si no hubiese ocurrido la avería. Así que vamos a mostrar esas dos situaciones. A ver, entonces decimos aquí el primer caso. ¿Sí? Vamos a mostrar entonces el primer caso aquí. Muy bien, vamos a suponer entonces que sea este el trayecto. Ahí está, vamos a suponer que esto sea el trayecto. Entonces aquí tendríamos el vehículo inicialmente y tiene que llegar hacia su destino en un determinado tiempo, ¿no? Bien, aquí tendríamos entonces 200 kilómetros, ¿no? Muy bien, entonces dice que está viajando con una rapidez de... ¿Cuánto es la rapidez? 20 kilómetros por hora, ¿no? 200 kilómetros. Muy bien. Entonces decimos aquí una rapidez de 20 kilómetros por hora y la distancia que logra avanzar sería 200 kilómetros. Muy bien. Ahora, eso sería en las condiciones donde no hubiera avería. Pero ¿qué sucede por aquí? Sucede lo siguiente. Acá viene entonces el segundo caso que corresponde ser justamente la avería del vehículo. Tendríamos por aquí entonces lo siguiente. Vamos a colocar aquí. Ujú. Muy bien, entonces el vehículo parte en este lugar y viaja inicialmente con los 20 kilómetros por hora, que está justamente está destinado. Entonces tendríamos aquí los 20 kilómetros por hora. Y sucede que el vehículo llega a detenerse por acá. Por acá se detiene. Dice, luego de haber recorrido 80 kilómetros. Ah, para esto ya recorrió 80 kilómetros. Entonces se detiene. Y mientras que repara la avería, dice que tiene que transcurrir una hora. Bueno, entonces vamos a colocarlo aquí, un costadito. Y dice que por aquí tendríamos un tiempo de una hora. ¿Sí? Una hora. Acá hay una hora perdida mientras se va reparando el vehículo. Y luego de ello, ya poniendo en marcha el vehículo, tiene que llegar a su destino. Pero recuerda que todo tiene que ser recorrido los 200 kilómetros. Como ya recorrió 80 kilómetros, entonces tendría que recorrer los 120 kilómetros. Entonces la pregunta sería, ¿con qué rapidez ahora tendría que recorrer? Esa rapidez lo voy a colocar aquí y le voy a llamar v sub x. V sub x. Bueno, entonces por aquí vamos a llamar aquí un tiempo t1. Aquí tendríamos un siguiente tiempo. A ver aquí. Ahí está. Entonces vamos a empezar con las operaciones. Empecemos por aquí. Bueno, vamos a calcular entonces el tiempo que haría de tardar para poder llegar a su destino de la manera adecuada. Así que este tiempo vendría a ser t. Así que decimos aquí, distancia es igual a la rapidez multiplicado por el tiempo. ¿Sí? La distancia sería entonces 200 kilómetros. La rapidez sería 20 kilómetros por hora. Por el tiempo, lo mandamos a dividir y ahí tendríamos el tiempo. 200 entre 20 sería 10 horas. Todo su recorrido tiene que demorar en 10 horas. Todo esto tiene que demorar 10 horas para que pueda llegar correctamente a su destino. ¿Sí?
Si tarda más, llegaría tarde. Si fuera menos tiempo, llegaría más temprano. Pero como la idea es que no llegue, no tarde más ni tarde menos, tiene que ser 10 horas. A ver, entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar este tramo. Decimos, distancia va a ser igual a la rapidez multiplicado por el tiempo. La distancia sería entonces 80 kilómetros, la rapidez es 20 kilómetros por hora y el tiempo le estamos llamando t sub 1. Mandamos a dividir 80 entre 20, así que t sub 1 vendría a ser 4 horas. ¿Sí? Entonces podemos agregar ese 4 horas aquí. Ya tenemos 4, ya tenemos 1, van 5. Pero como todo vale 10, entonces 5 aquí también tendría que ser 5 horas para que sume las 10 horas. Las 10 horas tiene que cumplirse para que no llegue tarde, ¿sí? Para que llegue en el mismo intervalo de tiempo. Ahora sí, con respecto a ello vamos a analizar este tramo. Y vamos a utilizar la ecuación de la siguiente manera. La rapidez es distancia entre tiempo. ¿Cuánto vendría a ser? La distancia. ¿Cuánto vale la distancia? Sería 120 kilómetros y el tiempo en este segundo tramo sería 5. Por lo tanto, ¿cuánto sería la rapidez v sub x? La rapidez v sub x sería 24 kilómetros por hora. Así que la clave vendría a ser la A. Ahí está. Esta sería entonces la solución al problema. Entonces, para que pueda llegar a su destino, sin alterar, digamos, la hora de llegada, entonces tendría que ahora viajar con una rapidez de 24 kilómetros por hora. Y esa sería la solución al problema. Muy jóvenes, entonces ahí tendríamos lo que es la solución del problema. Vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser el problema número 9. Problema número 9. Muy bien, decimos por aquí, problema 9. El problema 9 dice lo siguiente. Ujú. A partir del instante mostrado, el joven tarda 10 segundos en llegar al poste. ¿Qué tiempo emplea en cruzar solamente el puente? Considere que el joven experimenta un MRU. A ver, jóvenes. A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, jóvenes, vamos a resolverlo este problema de la siguiente manera, ¿sí? A ver, dice que para ir desde su posición dada hasta el poste, dice que tiene que emplear un tiempo de ¿cuánto? Un tiempo de 10 segundos. Muy bien, 10 segundos. Entonces, si tuviera que pasar por el puente, entonces la pregunta sería ¿cuánto vendría a ser ese tiempo? Ah, profe, ese problema es fácil. Mire, profe, solamente habría que hallar la rapidez. ¿Verdad? Puede ser, puedes hallar la rapidez, jóvenes, pero yo te pido que te detengas un poquito más y analices el problema. ¿Por qué sucede? Jóvenes, te pido que utilices esta propiedad que habíamos mencionado. Esta propiedad en la cual hemos dicho que la distancia es directamente proporcional al tiempo. La distancia es directamente proporcional al tiempo. ¿Sí? Vamos a utilizar esto. Lo digo, ¿cómo es que voy a utilizar eso? Va a ser de la siguiente manera. Observa aquí. Dime, 40 metros, 200 metros. ¿En qué factor estamos aumentando la distancia? ¿Estamos hablando de 5 veces o no? ¿Mm? ¿Estamos hablando de 5 veces o no? Claro, 40 por 5 sería 200. ¿Y qué hemos dicho con respecto a la distancia y el tiempo? Son directamente proporcionales. Eso significa que si la distancia se quintuplica, entonces el tiempo también debería de quintuplicarse. Entonces, ¿cuánto vendría a ser el tiempo? Sería 10 por 5,
50 segundos. Ahí está. Entonces, la respuesta, la clave vendría a ser la B. 50 segundos. A ver, díganme jóvenes, ¿cómo estuvo ello? ¿Están bien? ¿O fue muy violento tal vez? A ver, díganme. ¿Se logró entender ello? Coméntame, coméntame. Sí se logró entender. Ok, excelente. Entonces, recuerden esa propiedad del MRU, ¿sí? Ojo, es una propiedad del MRU. La distancia es proporcional al tiempo, ¿sí? La distancia es proporcional al tiempo. Muy bien, pues. A ver, continuamos entonces. Continuamos y vamos a pasar ahora al siguiente problema, ¿sí? A ver, el siguiente problema dice aquí. Un auto se desplaza con una velocidad constante de 54 km por hora sobre el eje X. Determina el tiempo que tarda en ir desde la posición X igual a menos 5 hasta la posición X igual a 100. A ver, jóvenes, voy a plantear aquí un dato más con respecto al MRU. Y me estoy refiriendo a la ecuación de movimiento del MRU. Para indicar la posición del móvil, a lo largo del eje X, se suele utilizar esta expresión. Posición vendría a ser igual a la posición inicial más la velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Sí? A ver, la posición inicial te dice venir desde la posición X igual a menos 5, entonces la posición inicial entonces vendría a ser menos 5 metros. Dice que la velocidad es 54 km por hora. Bueno, jóvenes, 54 km por hora a metro por segundo, ¿cuánto vendría a ser? Sería por 5 sobre 18, ¿verdad? ¿Cuánto vendría a ser esto? 18 a 18 sería 3. 3 por 5 sería 15. 15 metros por segundo. Entonces con esto podemos construir lo que sería la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento del MRU sería, posición va a ser igual, posición inicial vendría a ser igual a menos 5, más la velocidad que vendría a ser igual a 15, multiplicado por el tiempo. Profe, no entiendo, ¿qué cosa es esta ecuación? ¿Qué cosa ha construido aquí? ¿Qué cosa es esto? Bueno, esto que ustedes ven aquí es lo que llamaríamos la ecuación de movimiento. Y esto no es otra cosa que la posición en los diferentes instantes de tiempo. Con esto, ustedes pueden conocer cuál es la posición del móvil en los diferentes instantes de tiempo. Profe, no entiendo. A ver, ya, ¿no entiendes? No te preocupes, ¿sí? A ver, vamos a evaluar entonces lo que significaría esto. Dice que está a lo largo del eje X. Ok, muy bien. Entonces, aquí tendríamos el eje X. El tiempo, empezamos con darle el valor de 0. Imagínate que el tiempo fuera 0, el instante inicial. Si el tiempo fuera 0, ¿cuánto saldría todo esto? 15 por 0 sería 0, la posición sería menos 5 más 0 sería menos 5. Aquí saldría entonces menos 5. Entonces, si nosotros ponemos nuestro cronómetro, a 0, entonces el móvil, ahí está, vamos a suponer que es un móvil, ahí está, la posición vendría a ser igual a menos 5. ¿Y qué pasaría si no fuera un segundo? Perdón, 0 segundos, si no fuera un segundo. Entonces vamos a reemplazarlo. 15 por 1 sería 15. 15 menos 5 sería 10. Entonces eso correspondería a ser lo siguiente. En el instante de tiempo, un segundo, en el eje X, ¿en donde te encontrarías? En la posición 10. Ahí está. Eso es lo que hemos encontrado aquí. A ver, si el instante de tiempo fuera 2 segundos, a ver, vamos a reemplazarlo. 15 por 2 sería 30.
30 menos 5 sería 25. Por lo tanto, aquí tendríamos entonces 25. Bien, entonces decimos por aquí que en el instante de tiempo 2 segundos, la posición correspondería a ser 25 metros. Ahí está. Todo esto está saliendo de aquí. Todo esto está saliendo de aquí. Entonces nos dice en los diferentes instantes de tiempo en qué posición te vas a encontrar. Por eso se le llama ecuación de movimiento. Porque te dice, tú dime el instante de tiempo y yo te diré cuál sería la posición. Eso es lo que te dice esta ecuación. Pero, profe, yo quiero saber en la posición 100. Ah, ya, bueno, entonces queremos saber en la posición 100. Ahí está, posición 100. ¿Cuál sería dicho instante de tiempo? Ese instante de tiempo le voy a llamar t sub x. Así que vamos a aplicarlo aquí. Entonces la posición sería 100. Y eso sería la posición inicial, que es menos 5, más 15, y el tiempo que le estamos llamando t sub x. T sub x, ¿cuánto saldría? 105 entre 15 sería 7 segundos. Y esa sería entonces la solución al problema. Muy bien. Ahí tendríamos entonces lo que sería la solución del problema. Muy bien, jóvenes. ¿Está? Y listo. Con ello, jóvenes, estaríamos terminando